Buenas tardes. La Comisión BIM del Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a esta charla del día de hoy, 5D, presupuestando desde un modelo 3D, con los panelistas, la ingeniera Yajaira Roque Leiva y el ingeniero Randy Ugarte Palma. Antes de presentar a los panelistas, voy a darles unas pequeñas indicaciones. Recordarles que durante toda la conferencia pueden ir colocando sus preguntas en la pestaña de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de esta aplicación. Se les estará enviando en el transcurso de la próxima semana un certificado de participación de esta charla vía virtual, o sea, por correo electrónico, con el nombre con el que ingresen a esta plataforma. También esta charla estará grabada y colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles para que puedan disfrutarla aquellos que no hayan podido llevarla virtualmente, y también están todas las conferencias que el Colegio de Ingenieros Civiles ha estado realizando durante todo este año. Voy a presentar a los panelistas del día de hoy. La ingeniera Yajaira Roque Leiva es ingeniera civil, trabaja en Grupo Sulayom desde el 2016 como ingeniera de proyectos y es la directora de ingeniería. Tiene gran experiencia en estructuración de proyectos y gran manejo de las herramientas digitales como Revit, Civil 3D, y desde hace 3 años se ha convertido en una usuaria avanzada de Presto. Se graduó en Ingeniería Civil en el 2016 y desde entonces su interés ha sido por la construcción y la gerencia de proyectos. Ahora el ingeniero Randy Ugarte Palma es ingeniero civil, planificador urbano y máster en BIM Management para obras de ingeniería civil. Es socio fundador del Grupo Sulayom y BIM Construction, donde se desempeña como director de proyectos y especialista en diseño y construcción virtual respectivamente. Tiene más de 10 años estructurando proyectos y se ha apoyado en la metodología BIM para innovar en el sector construcción. Ha sido parte de proyectos importantes a nivel nacional, como la construcción de la terminal de contenedores de Moín y el paso a desnivel de garantías sociales. Es miembro activo de la Comisión BIM del Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica. Sin más, les damos el pase a los ingenieros. Buenas tardes. Primero que nada, agradecer por tomar un tiempo para escuchar de estos temas nuevos que cada vez hay más y más en el mercado y que, bueno, nos ayudan en el día a día son herramientas que nos ayudan en el día a día para hacer nuestro trabajo un poco más fácil y un poco más preciso también. Aquí, bueno, como lo comentó Carol, aquí estoy con Yajaira, que también es ingeniera aquí en Grupo Sulayom, y vamos a hablarles de este programa Presto, del cual nosotros somos distribuidores acá en el país. Entonces, la agenda de la reunión, la agenda de esta presentación, perdón, es la siguiente. Vamos a dar una pincelada, pero así, súper rápida, de las dimensiones BIM para ubicarnos en cuál es esta dimensión en la que vamos a hablar hoy específicamente. Vamos a hablar de Presto y sus diferentes usos en las diferentes etapas de los proyectos. Yajaira nos va a demostrar un caso de estudio aquí en vivo para que vean más o menos cómo es que funciona Presto y de todo el potencial que que puede generar esto en sus diferentes quehaceres. Unas conclusiones y después se abre el panel para unas preguntas. Entonces, empezamos. Es importante entender que BIM, dependiendo de la literatura en que estemos, está compuesta por 7 dimensiones. Entonces, como les dije, esto es como un repaso súper rápido, pero no es el fin de la presentación. Entonces, los planos 2D es como los conocemos en AutoCAD o en 2D. Un 3D, bueno, es el 3D que conocemos todavía normalmente, ¿verdad? Que puede ser un diseño conceptual, que puede ser un diseño detallado, que puede ayudar desde el primer cambio en el paradigma entre CAD y BIM es que se puede empezar a diseñar desde el 3D, porque ahorita pasa mucho que a uno le dan un 2D para generar un 3D. Ahora, desde BIM lo que trata es que usted empiece a hacer todo el proceso de 3D y después genere la documentación. Es de gran utilidad para, por ejemplo, planos de taller y ese tipo de cosas.
El 4D es cuando uno al 3D le mete el ingrediente del tiempo o un cronograma. Entonces usted puede hacer como una animación de cómo se va a construir todo, siempre y cuando tenga un cronograma, ¿verdad? Para un 4D no se necesita, no es necesariamente que ocupemos un modelo muy detallado. Puede ser a nivel conceptual, que se pueda generar un 4D nada más para ver secuencias de cómo se van a construir las cosas. En el 5D, que es lo que vamos a ver hoy, es el foco principal de esta presentación, es cuando uno al 3D le mete recursos. Plata, mano de obra, materiales, maquinaria, en fin, todo esto que uno mete en el presupuesto. Entonces, hay dos formas de verlo, o es una pregunta que a uno le hacen. ¿Yo puedo hacer un 5D sin un 4D? Sí se puede, digamos. Ahorita Yajaira va a hacer la presentación de cómo del 3D pasamos a cuantificar y a empezar a hacer el presupuesto, que es un 5D. Pero también yo teniendo un 4D y si tengo un cronograma que le he metido al cronograma recursos de todos esos que hablé antes, se puede hacer un 4D 5D, digamos, ¿verdad? Un 4 y 5D juntos, donde en la animación yo puedo ir presentando una curva S la inversión, puedo presentar una curva campana del pico de concreto o el pico de mano de obra y así por el estilo. 6D es análisis energético, ¿verdad? Que tiene que ver todo con estas certificaciones de LEED y RESET. Y el 7D, que si no conocen mucho de BIM, esto es una gran dimensión con un gran potencial, que es el de mantenimiento y operación. ¿Por qué? Porque se dice que en la etapa de diseño o en la vida útil de un edificio, ¿verdad? La etapa de diseño es solo el 20%, el 80% es mantenimiento y operación. Entonces imagínense el gran potencial que puede tener esta dimensión. Pero como les digo, eso es un tema para otro café. Entonces, continuamos. Y ahora sí, hablar de Presto. Generalidades de Presto. El desarrollador es RIP Spain, o sea, es un programa desarrollado en España que ya lleva un montón de años en el mercado. Ellos empezaron inclusive con el CAD, por ejemplo. Entonces, tienen un montón de años. Lo que pasa es que ya lograron involucrar al modelo 3D. Entonces, siempre han estado ahí. Siempre ha sido un programa de presupuestos que se habla bidimensionalmente con el diseño. Es un programa netamente de presupuesto inicialmente, digamos, ahí es donde, este es el programa que nosotros usamos en la oficina para presupuestar. Pero lo bueno de este programa es que está en las 3 etapas del proyecto, ¿verdad? Desde la etapa del presupuesto, desde la etapa de planificación y durante la ejecución. Entonces, es un programa bastante versátil y que dependiendo de los módulos, uno puede usarlo prácticamente durante todas las etapas del proyecto. Aquí vamos a hablar entonces de esas 3 etapas, de verdad, del presupuesto. Esto es un sistema estructurado, así como lo pueden ver. Ahorita lo van a ver mejor cuando Yajaira empiece a hacerlo en vivo, que es un sistema estructurado, ¿verdad? Tiene aquí un árbol nosotros le decimos el EDT, ¿verdad? La estructura del proyecto, que tiene capítulos y tiene partidas y todo ese tipo de cosas que ahorita Yajaira va a explicarlo mejor. Está integrado a medios digitales, ¿verdad? Como el BIM, que es básicamente desde el modelo 3D poder lograr esta integración con este programa directamente por medio de un plugin que se llama Costit. Y también tiene la lectura de planos DWG. Esto le digo, esto era ya un poco más atrás cuando estaba más el AutoCAD, pero ahorita con esto del modelo en 3D es mejor. Algo bueno es que toda la información va a un solo archivo. Ahora, en planificación, aquí como lo pueden ver es donde uno ya también puede integrar otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí como pueden ver está el presupuesto, está el presupuesto, sí, a mano izquierda, y hay un cronograma. Entonces, eso quiere decir que si uno dependiendo cómo vaya haciendo, puede inclusive importar un cronograma y ver no solo cómo se ejecuta la plata, sino cómo se ejecuta la plata en el tiempo, ¿verdad? Porque puede ser que yo ejecute la plata de una forma que yo creo que está correcto, pero si lo comparo con cómo está planificado en el tiempo, la
ejecutando muy lento, por ejemplo. Entonces, esto nos da una noción de cómo poder mezclar las dos cosas entre el uso del dinero y el tiempo. Esto se da, obviamente, para planificación de costos, ¿verdad? Al ser un programa de presupuestos, la planificación de costos es todo un tema, ¿verdad? Entonces uno puede darse cuenta por partidas o por capítulos, si está muy arriba, si está muy abajo, si le falta desarrollar un poquitito más, o si así como está es más que suficiente. Uno puede hacer un presupuesto general y después ir detallándolo poco a poco. No es como que si uno ya empezó, después ya no se puede volver, sino que es un programa bastante amigable. Lo otro, que desgraciadamente nosotros todavía no hemos llegado a eso aquí en el país, ¿verdad? Digamos, en España, como ya hay mucha gente que usa Presto, entonces la comparación de ofertas es muy fácil, porque entonces ahí, o sea, se genera una plantilla en Presto, entonces si hay 4 o 5 oferentes que usan Presto, nada más carguen esa plantilla, yo la cargo y aquí automáticamente el programa me saca columnas de cómo, donde yo puedo comparar las diferentes ofertas, como decimos aquí, papas con papas, porque son las mismas líneas que todos estamos usando, que yo ya las creé inicialmente para que me pasaran la información así de vuelta. Entonces, eso todavía no estamos ahí. Nosotros estamos tratando de que Presto crezca aquí en el país, porque creemos que es una herramienta muy versátil, pero aún no estamos ahí. Entonces, pero eso se puede lograr. Después, en la parte de la ejecución, la parte de las certificaciones y el seguimiento económico es súper importante. Por ejemplo, usted ya puede tener aquí un cronograma, o sea, en esta columna, una columna, usted puede tener su presupuesto inicial y después en la columna siguiente puede poner cómo es que se está ejecutando eso, ¿verdad? Entonces usted puede ir comparando en vivo, en tiempo real, cómo es, ¿verdad? Que yo estoy, ¿cuánto tenía presupuestado? Tenía, no sé, 500,000, pero ya lo terminé ejecutando en 600,000 o lo terminé ejecutando en los 500,000 o 400,000. Usted puede ir llevando ese pulso, porque todos sabemos que esto de la construcción, hay temas, es súper vivo, ¿verdad? Algo que tal vez yo pensaba que me iba a salir muy caro, lo presupuesté y al final conseguimos un buen precio, pero algo que tal vez era muy barato y metimos las patas o no, ¿cómo se llama? O no lo incluimos en el presupuesto, hay que ver cómo se ajusta y entonces ahí hay formas con este seguimiento uno va viendo cómo va ese juego. Entonces, para la gestión del proyecto es de gran utilidad poder tener una herramienta como estas. Y volvemos al tema de lo de la comparación de ofertas, ¿verdad? Que lo vimos anterior. Entonces, aquí todavía yo puedo, otra vez, si todos tuviéramos como una red que usamos Presto, podría yo comparar las ofertas de mis proveedores de una forma muy práctica, de una forma muy expedita y para tomar una decisión rápida y que sea la mejor para el proyecto, ¿verdad? Ahora vamos a ver un caso de estudio y aquí yo los dejo con Yajaira para que les cuente un poquito y que les enseñe cómo es que funciona Presto. Bueno, buenas tardes. Inicialmente voy a explicar más o menos cómo es la estructura de Presto. Presto se divide en capítulos, subcapítulos, partidas y líneas de medición. Asumiendo que se tiene como un conocimiento básico en Revit, la comparación sería de la siguiente manera. Si yo tengo una categoría en Revit, esto me corresponde a un capítulo en Presto. Si yo tengo una familia, esto me corresponde a un subcapítulo. El tipo me lo va a exportar como una partida y los ejemplares van a estar en la línea de medición. Por ejemplo, si mi categoría son columnas y mi familia son columnas redondas, el tipo va a ser la definición ya de la dimensión o las propiedades que tenga la columna redonda. Y de esta manera se va a poder exportar en Presto. Entonces me va a salir que el capítulo general es columnas. Cuando me salga el subcapítulo me va a salir qué tipos de columnas tengo, si tengo columnas redondas, rectangulares, cuadradas. Y en la partida me va a salir ya con la especificación del tipo de columna que se necesita. Y la medición ya serían los materiales que se requieren en construcción para ejecutar estas partidas. Cuando se tiene el modelo, bueno, es importante primero haber estudiado un poco el modelo, saber cuáles son todas las categorías que tiene el modelo
y en base a esto, tener definido qué es lo que yo quiero para mi presupuesto. Por medio de un plugin que se llama Costit, yo puedo realizar la exportación del modelo para empezar a generar desde Presto todas las líneas de medición para empezar a asignar los recursos y de esta manera empezar a estructurar el presupuesto. En este caso, en esta ventana, podemos ver todas las categorías que están seleccionadas, ¿verdad?, en el modelo y que son las categorías que se van a exportar. Él me da como opción yo poder exportarlo por código Revit o lo puedo exportar por un código por código y descripción de montaje. Esto va a depender de la forma en la que se haya trabajado el modelo. El código Revit, ¿verdad? Si nos ayuda es porque no van a haber como elementos repetitivos. Entonces, cada vez que yo genero un elemento, Revit genera un código y entonces esto me minimiza como los errores que pueda tener a la hora de exportar. O también yo podría venir y asignarlo desde el modelo. Por ejemplo, si yo tengo la ventana y vengo en las propiedades del modelo, yo puedo asignarle aquí el código de montaje y a la hora que se exporta, entonces lo que yo vería en Presto sería el código de montaje que le asigné a esta ventana en específico. De igual manera puedo agregarle una descripción o puedo agregarle un costo. De una vez, si yo tengo el precio de cuánto es esta ventana, puedo agregarlo de una vez desde Revit y cuando se exporta a Presto, ya él traería el precio desde el modelo, ¿verdad? Regresando a la exportación. En las categorías podemos asignar, bueno, en este caso él me está dejando solo exportar la ventana porque la tengo seleccionada, ¿verdad? Si yo solo deseo exportar solo los muros o solo las ventanas, puedo seleccionar únicamente esa categoría y exportar solo eso. O en este caso, puedo exportar el modelo completo y ya cuando estoy en Presto, tomar la decisión de qué información es la que me sirve y qué información la puedo dejar de lado porque no es lo que necesito para el presupuesto. En este caso, vamos a dejarlo por código Revit y vamos a asignarle que nos exporte capítulos, los parámetros de tipo y las líneas de medición. En este punto, Presto lo que está haciendo es sacando todas las familias y los elementos con todas sus características. Ahí está toda la información que se tiene en Presto y las miniaturas. La cantidad de información que se extrae del modelo depende de lo que se necesite en el presupuesto. Muchas veces no es necesario tener demasiada información, pero como les comentaba, uno puede exportar toda la cantidad de información que quiera del modelo y ya a la hora de Presto decidir si es información útil para generar el presupuesto o si solo se deja de lado. Ahí mientras se sigue descargando, ahí para aportarle un poquitito, ¿verdad? Esto no es como que es mágico. Entonces, es importante que cuando uno empieza a modelar tenga en mente que es que quiere usarlo para cuantificar, ¿verdad? Porque si usted no lo genera bien, entonces
esta exportación que se está haciendo en este momento no va a generar información fidedigna, pero no es porque no es que la información está mala, es que nosotros no empezamos a modelar con ese fin y el modelo tiene que ir enfocado a cuantificación para que se pueda cuantificar, digamos, no pueden haber modelos genéricos, porque si hay un montón de modelos genéricos, entonces usted no sabe de qué se está hablando, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante de tenerlo en cuenta, ¿verdad? Que o sea, se tiene que tener un modelo que sea cuantificable. Entonces, sí, ahí les quería decir eso porque es importante que lo sepamos. Ok, entonces, lo que les mencionaba al inicio, él aquí me generó, por ejemplo, el capítulo de ventanas, que esta sería la categoría, y bueno, yo no exporté subcapítulos, pero entonces estas serían las partidas. Por ejemplo, bueno, en este caso las ventanas están asignadas en metros cuadrados, pero se podría también decirle que se asigne por unidad. Ahorita vemos el caso para asignarlo por unidad. Por ejemplo, podemos ver las puertas, ¿verdad? Entonces él me dice que tengo 3 puertas de 80 centímetros por 2 metros 10. Y el presupuesto interactúa con el modelo. Entonces, si yo no estoy segura cuáles son estas puertas, puedo venir y decirle que me las seleccione en el modelo y él automáticamente me indica cuáles son. Si yo aquí aíslo la categoría, me indica cuáles son las 3 puertas que tienen esa dimensión. Y ya cuando yo tengo toda la información aquí en Presto, puedo venir y asignarle costo a cada una de estas partidas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le digo que la puerta cuesta 50.000 colones, él viene y me va generando toda la información de una vez, el costo total por las 3 puertas y sumando un total como resumen que sería aquí. Por ejemplo, el proyecto se llama Casa Turégano y entonces de esta manera él va a venir sumando cada una de las partidas a las que yo les asigne el monto y generando toda la información del presupuesto. Toda la información que yo exporté desde Revit la puedo ver aquí en datos y variables. Entonces, aquí está todo la indicación que tiene el tipo en la familia, ¿verdad? Entonces, todo esto es la información que trae él desde el modelo. Si yo por el contrario, bueno, por ejemplo, si yo las ventanas las tengo por metro cuadrado, ¿verdad? El costo. Puedo agregar aquí el metro cuadrado o puedo venir y decirle desde el modelo que yo no quiero que esas ventanas estén exportadas por metro cuadrado, sino que más bien me gustaría que la exportación de las ventanas sea por unidad. Entonces, vengo a las categorías, busco las ventanas y aquí le indico que yo la ventana la quiero por número y no por área. Entonces, cuando yo realizo la exportación, en este caso puedo exportar solo las ventanas, por ejemplo. Entonces, cuando realizo la exportación, le digo que esto es solo de las ventanas. Él lo que va a hacer es a decirme el tipo de ventana y la cantidad de ventanas que hay de ese tipo.
Entonces me dice que tengo 10 ventanas de 60 por 60, 3 ventanas de 50 por 2.80 y 3 ventanas de 1.40 por 1.40. De igual manera, como les mencionaba ahora, si quiero saber cuál es específicamente esa ventana, vengo, interactúo entre modelo y el presupuesto y le digo que me lo seleccione. Y él me indica exactamente cuáles son las 3 ventanas que me está cuantificando de 1.40 por 1.40. Ya cuando yo tengo todos los capítulos que yo necesito, hago revisión con el modelo y sé que cada una de las partidas las tengo cuantificadas de la manera que lo necesito, puedo asignarle los precios y puedo empezar a trabajar el presupuesto desde aquí. De la información que él extrae, por ejemplo, aquí en Presto yo puedo venir y ver las mediciones que él está haciendo. Entonces, él lo que me está haciendo es multiplicando la ventana de 60 por 60 y esto me está dando el área. Si yo quiero, por el contrario, modificar y, por ejemplo, bueno, el caso de las ventanas no sería, pero si yo lo que quiero es volumen, puedo venir y decirle que quiero desanular esta columna. Y entonces él vendría y me multiplica la longitud por la altura y me da el volumen de este elemento. También cuando yo realizo la exportación, desde la categoría, él me da las mismas columnas que estábamos viendo en mediciones en esta ventana. Entonces, desde aquí yo también le puedo asignar qué es lo que yo quiero que él me multiplique o me cuantifique, ¿verdad? Dependiendo de lo que yo necesite presupuestar. Y dependiendo de la categoría que sea, él me va a permitir aquí yo variar la unidad de medida. Ya en Presto, cuando se tiene toda la cuantificación, bueno, voy a abrir el otro. Cuando se tiene toda la cuantificación y yo agrego precios, ¿verdad? Ya puedo venir a presupuesto y, por ejemplo, si yo tengo muros, los muros están cuantificados en este caso por metro cuadrado. Si yo tengo un costo por metro cuadrado, ¿verdad? Por ejemplo, si este muro me cuesta 56,000 colones, el metro cuadrado, no sé, 120,000. Y yo lo que quiero calcular es la mano de obra por porcentaje, puedo venir y decirle que quiero calcular por porcentaje la mano de obra. Le indico que esto es mano de obra por construcción de muros y que lo quiero calcular a un 35%. Y él entonces, todos los valores que hayan por encima de esta línea, me va a venir a calcular el monto al que corresponde la mano de obra. De igual manera, si yo quiero establecer una utilidad sobre esta mano de obra más el costo de los materiales para ejecutar estas partidas, puedo venir y decirle que por porcentaje me calcule una utilidad y le puedo decir que mi utilidad es del 10%. Y entonces él me está calculando la utilidad por la línea de mano de obra más todas las partidas que se están ejecutando. Aquí yo podría agregar una línea si no tengo cuantificado. Por ejemplo, si yo quisiera agregar una pared liviana
no la tenía modelada, ¿verdad? Entonces, él me permite y no va a haber ningún problema de que yo venga y le diga, bueno, pared liviana tipo 1. Entonces, yo le digo que es una pared de Dense Glass y que la quiero agregar para que también me sume la mano de obra y se me aumente la utilidad sobre esta. Entonces, aquí yo puedo venir y decirle que quiero subirla y agregarle todos los materiales y demás que se necesitan. Entonces, por ejemplo, si ya yo lo tengo generado de otro proyecto, yo puedo venir y extraer esa información. Voy a ver aquí. Por ejemplo, en este caso yo tengo, perdón, en este caso yo tengo una pared liviana y la tengo calculada por rendimientos. Entonces yo tengo todo el material que yo necesito para construir esa pared y la tengo por metro cuadrado, por ejemplo. Entonces, esto yo lo tengo, que ya lo realicé para otro presupuesto y ya en ejecución yo sé que esto es exacto el material que yo necesito, ¿verdad? Entonces, yo con solo venir y aquí en pared liviana, copiar todos los códigos, del documento anterior, toda la información, me trae el código, me trae la descripción que yo le di y además me trae el precio que tiene cada uno de los materiales. Entonces, yo puedo venir y asignar las cantidades, en este caso, digamos, si mi pared varía, o puedo también extraerlo como la partida completa. Puedo venir y no traerme solo los materiales, sino traer la partida completa de pared de Dense Glass y asignarle aquí los metros cuadrados que necesito ejecutar en pared de Dense Glass. Okay. Aquí en la parte inferior yo puedo tener información igual que traje de Revit. Por ejemplo, si yo me voy a mobiliario y le indico que me dé la miniatura, me va a dar la imagen previa de lo que está insertado en el modelo. Entonces, de esta manera se puede tener la visualización de qué es lo que estoy presupuestando sin necesidad de estar directamente en el modelo. Igual, Presto nos permite agregar fichas técnicas, nos permite agregar PDF, imágenes, notas. Entonces, si yo tengo que en el proyecto compré algún equipo especial, ¿verdad? Entonces yo vengo y agrego la ficha técnica, agrego quién es el proveedor, toda la información que yo quiera, y si en un futuro el equipo se llega a dañar, tengo en el presupuesto cómo consultar toda esta información y tenerla a la mano para saber cuál es el proveedor, cuál es el tipo de equipo que se requiere y que ¿cómo se llama? Y que puedo fácilmente entonces mandar a reemplazar el equipo porque tengo toda la información a la mano. Después de realizado ya todo lo que es la cuantificación y si ya tengo
de todo exportado y es tal cual como lo quiero con las mediciones, yo puedo venir y realizar una auditoría con el modelo y que él me indique por medio de colorear el modelo cuáles son los espacios que se están incluyendo. Entonces, si yo vengo aquí, colorear modelo por espacio, él me indica por niveles qué es lo que él me está cuantificando. De esta manera yo podría saber si algo no está incluido dentro de este presupuesto o, por ejemplo, si yo solo hubiera querido el piso 1 y 2, entonces él aquí me indicaría que solo eso es lo que está cuantificado. Y estos serían los espacios que él me está cuantificando en el modelo. Y creo que por ahí andaría la presentación de la manera que se puede exportar desde Revit para generar el presupuesto. Ya casi volvemos a la presentación. Un momentito. Sí, hablar un poquito de... Es importante entender que esto del presupuesto, como ustedes saben, el presupuesto es un tema medular en todo proyecto y siempre, si uno lo tiene, ahí es donde usted puede realmente sacar la utilidad del proyecto. Ahora, si usted tiene un buen presupuesto, si lo controló bien, si lo ejecutó bien, entonces es una herramienta que puede estar en todos los procesos y es muy versátil, especialmente porque podemos cruzarlo con el modelo 3D. Con Yajaira, que es la que se ha vuelto aquí, nosotros le decimos como la senior, ¿verdad? O la persona más experimentada con el uso de Presto. Ahora otro ingeniero también se está volviendo bastante experto. Lo que siempre llegamos es que es de uso muy amigable y es muy intuitivo, ¿verdad? Al final se parece bastante a Excel, digamos, si uno supiera manejar Excel, si quisiera fórmulas. Ahí están un montón de pestañitas que si usted lo busca y lo toca por acá o por allá, uno tiene una visualización diferente o información diferente. Y algo importante que lo vimos en la filmina número de la de planificación, es que, y como les explicaba antes, inclusive desde Presto se podría generar un 4D, digamos, si podemos ligar el cronograma, con esto de los colores, uno corre el cronograma, digamos, va corriendo la línea del tiempo, y ahí se puede ir viendo más o menos cómo es que se construye, pero no quisimos ahondar en eso porque entonces ya es otro tema mucho más profundo y que toma su tiempito explicarlo y porque es de todo, ¿verdad? Es volver a lo mismo. Así como decíamos, que para poder cuantificar tenemos que tener en mente desde que se está modelando, que se va a usar para cuantificar, pasa un poquito lo mismo de que uno está haciendo el cronograma, ¿verdad? Si uno tiene el cronograma y está pensando que quiere hacer un 4D o un 5D, tiene que pensar cómo se van a juntar los dos, el presupuesto y el cronograma, para que puedan tener ahí una buena simbiosis y que se aporten entre ellos, y no más bien que se vuelva algo medio difícil de entender. No sé si ya quiere aportar algo más con respecto a las conclusiones o a su experiencia usando Presto. Sí, ahí es importante, ¿verdad? También que no es necesario ser un experto en Revit, ¿verdad? Para poder presupuesto desde Presto. Entonces, con un conocimiento básico y más o menos tener una noción de ahí del modelo, se logra. Entonces, a veces las empresas tal vez pueden pensar que el modelo tiene que ser generado en la misma empresa o no sé, o que tienen que conocerlo a fondo cómo está completamente modelado, pero
no necesariamente. Si el modelo se hizo pensando en una cuantificación y está bien asignado categorías y demás, entonces se puede lograr obtener información para presupuestar fácilmente. Sí, ahí sí bien es cierto, y eso que dice Jair es muy cierto. Si bien es cierto, uno tiene que ser experto, ¿verdad? O sea, yo tengo que ser experto para poder hacer la transferencia de información entre Revit y Presto. El modelo sí tiene que haberlo hecho alguien que sea una persona que sabe generar un modelo saludable, le decimos nosotros, ¿verdad? Como les mencionaba yo antes, que no hayan elementos genéricos, que las familias estén bien definidas, todo esto que ya la gente que modela sabe, eso sí tiene que estar en el modelo. Y a uno ya le pasan este modelo y entonces ya puede empezar a manipular la información que necesita. Pero a pesar de que uno ocupa ser un especialista en Revit, pero sí se ocupa que el modelo esté bien hecho en Revit. Porque, sí, para que quede ahí esa aclaración, ¿verdad? Porque no cualquier modelo se puede cuantificar. Bueno, a ver, todos los modelos se pueden cuantificar. El problema es que si es genérico, le va a dar una cosa gigantesca que para uno no tiene sentido porque le está dando un número global porque todo es un elemento genérico. A eso es lo que me refiero. Entonces, inclusive a nosotros que hacemos esto, a veces nos pasa, ¿verdad? Que hay algún elementito ahí que no nos está dando como nos necesitamos, entonces tenemos que ver qué fue lo que pasó en el modelo y entonces ya sí nos dimos cuenta que nos faltó poner ahí un parámetro o poner la información como se debía. Yo creo que por el momento es esto. Bueno, perdón, aprovechar. Nosotros, como les mencionaba, somos distribuidores de Presto en el país. Ahorita siempre por políticas de la empresa, siempre hacen unas buenas ofertas del desarrollador, digamos, de RIP Spain. Siempre hacen ofertas ahora para el Viernes Negro o final de noviembre, digamos. Entonces, ahí, si nos quieren escribir y están interesados, nosotros les podemos pasar los datos o la información de cómo es que van a estar las licencias. Nosotros, como siempre decimos esto como testimonio, yo aprendí Presto en la maestría, ¿verdad? Y entonces ya aprendí todo, pero entonces buscamos a Presto y en ese momento de casualidad estaba cerca de noviembre, entonces compramos esta primera licencia en un Black Friday, ¿verdad? Nos funcionó tan bien y que ya después tuvimos que pagar la licencia normal, pero lo bueno de esto es que son licencias que son anuales, entonces usted la puede comprar a un muy buen precio y probarla durante un año y darse cuenta si le genera o no valor a su empresa, ¿verdad? En eso estamos, nosotros cuando hablamos de BIM somos muy, muy tajantes o muy insistentes de que esto hay que buscar la herramienta que a usted le genere valor. Siempre pongo el ejemplo de este amigo mío, que es un ingeniero estructural, que le querían meter una licencia de ArchiCAD a la fuerza. Entonces yo le decía, pero ¿por qué ArchiCAD, digamos? ¿Por qué no un software de diseño estructural? Entonces le decía, es que yo no sé, por eso es que lo estoy llamando, porque a mí me parece raro también, ¿verdad? Entonces, creo que es una buena oportunidad para que ustedes prueben una herramienta que realmente, o sea, yo creo que en esto de la ingeniería todos hacemos presupuestos, ¿verdad? Ya tener un programa de presupuestación, aunque no tenga un modelo 3D, ya es una gran cosa, ¿verdad? Que Presto es una base de datos. Entonces, como lo decía Yajaira, si yo le puse PL1, que es la pared liviana, 1, que lo usé en un proyecto, si yo le pongo PL1 en dos proyectos, después me dejan jalar toda la información que yo ya tenía de PL1 porque es una base de datos. Y ya, si uno puede después ligarla con un modelo, la verdad que es maravilloso. Y el tiempo con el que uno puede generar un presupuesto, conforme usted va generando base de datos y tiene un buen modelo, realmente los tiempos se acortan en cantidad. Entonces, yo creo que por ahí es lo que tenemos que presentar. Y entonces, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Ahí Carol es siempre la que nos genera las preguntas. Sí, muchísimas gracias, don Randy. Tal vez sería bueno que usted pueda colocar en el chat el correo en donde puedan contactarlo, ya que tenemos varias preguntas del costo de la licencia y algún tipo de demo para estudiantes, entonces ahí podrían hacerle la consulta directamente.
La primera que tenemos es de Mauricio Fonseca. Dice, ¿el plugin Cost It es exclusivo de Presto o son herramientas distintas que trabajan en conjunto? Es exclusivo de Presto. Ajá, correcto. Sí. Entonces, cuando se adquiere la licencia, se adquiere el plugin y de esta manera es que se puede hacer la exportación, porque también como lo mencionaba Randy, bueno, son como productos aparte, porque como lo mencionaba Randy, no necesariamente las oficinas modelan en 3D, ¿verdad? Para todos los proyectos. Entonces puede ser que solo les interese tener la parte de presupuestación. Entonces agregan las líneas manualmente, cuantifican manualmente, ¿verdad? Desde el programa de dibujo que utilicen, sacan las mediciones y entonces le indican en la línea, por ejemplo, volviendo a lo de pared liviana. Bueno, pared liviana de Englas tengo 16 metros cuadrados. Entonces, y funciona todo lo demás que yo mencioné, que uno puede jalar los precios, que puede jalar el material y que cuando yo agrego el código, él automáticamente me trae toda la información con la que yo tengo cargada esa línea. Muchísimas gracias. Tenemos la siguiente pregunta de don Carlos Luis Acuña. ¿Sería recomendable tener un modelo exclusivo para presupuesto? ¿Qué elementos no se necesita para calcular? Yo creo que uno puede tener un modelo, o sea, no tiene que ser exclusivo, es un modelo que puede servir para el proyecto, ¿verdad? Para documentar, para revisar, para diseñar, no se necesita. Los elementos que no se necesitan calcular, yo creo que eso está en cada oficina, ¿verdad? Entre más completo esté el modelo, más información se puede extraer. Y si usted tiene mucha información, puede llegar a detallar más el presupuesto. Esa es toda la diferencia. Pero, por ejemplo, si usted, como lo hizo Yajaira antes, ¿verdad? Uno puede sacar a modo grueso cuántos metros cúbicos o cuántos metros cuadrados, dependiendo cómo trabaje la gente, de muros, y con eso sacar un número grueso. Pero si usted quiere ya después detallar formaleta y varilla y todo esto, ya eso depende de qué tan detallado esté el modelo, pero eso, como le digo, va a depender de lo que usted necesite como oficina. Yo creo que eso es un tema un poco más de oficina. Muchas gracias. Tenemos la siguiente pregunta de Eddie Waldemar. ¿El mismo proceso de exportación es el mismo para los modelos de Revit Structure? Es el mismo plugin, correcto. La siguiente pregunta es de don José Rodríguez. ¿Solo se puede exportar desde Revit o también se puede exportar desde un modelo 3D generado con otro programa? Este es un plugin exclusivo de Revit. Entonces, sí, digamos, lo que no se podría exportar desde otro programa porque es un plugin exclusivo de Revit para Presto. Hay un lector de DWG, digamos, de AutoCAD, pero ese es otro plugin, digamos, no es de Revit. Don Carlos Luis Acuña pregunta, ¿se puede exportar a Excel? Sí. Ya cuando usted tiene generado el presupuesto, puede exportar todo completamente a Excel o viceversa. Si usted tiene líneas montadas en Excel y precios montados en Excel, puede traerlo a Presto y cargar toda esa información. De hecho, lo único que se tendría que hacer es acomodar en Presto las columnas tal cual se tienen en el Excel. Por ejemplo, si yo tengo el detalle, cantidad, unidad y precio, entonces yo lo que hago es modificar en Presto las columnas, es de una manera muy fácil, se acomodan las columnas en ese mismo orden y yo copio la información completa y ya queda cargado en el Presto. La siguiente pregunta más bien es un comentario de Mario Meléndez. Una buena forma de entender el tema de modelo saludable versus Presto
es que Presto, como cualquier otro software, está sujeto al principio lo que entra sale. La información de entrada tiene que ser buena y bien estructurada para que la información que da el programa sea buena y dé resultados confiables. Si la información modelo de entrada no está bien, la información de salida no va a estar bien. Eso es correcto, Mario. Así como lo explica, está muy bien dicho. Don Mauricio Garbanzo hace varias consultas en una. Voy a ir leyéndolas de una en una. La primera, ¿es necesario saber BIM y Revit para poder usar Presto? La respuesta no, digamos, Presto es un programa de presupuestación. Uno podría usar ese programa solo para hacer presupuestos y, como le digo, es una gran herramienta porque es una base de datos, ¿verdad? Entonces usted puede ir generando sus códigos de empresa, que si usted, como el ejemplo que ponía Yajaira, de pared liviana, usted le pone PL1 porque esa es la de Englas. Si usted al siguiente proyecto le pone PL1, ya va a tener esa información y así va generando, y así sucesivamente va generando la información de la empresa. Entonces, Presto es un programa de presupuestación que puede funcionar solo para presupuestar. Si Revit, hay que saber el uso básico, súper básico, porque al final nada más es que se exporten los elementos y lo de saber BIM, lo de BIM ya es una cosa gigantesca, entonces no es necesario. Pero digamos, si usted quiere usar el plugin de Costic, se necesita Revit para poder generarlo. La segunda pregunta, en un mercado en el cual el programa no está tan presente, ¿qué ventajas me ofrece? Sí, nosotros como oficina, la ventaja que hemos visto principalmente es lo que yo les comentaba antes de la rapidez con la que uno puede generar un presupuesto por ser una base de datos, ¿verdad? Que no es un programa que usted tiene que estar copiando y pegando, digamos, ahorita. Yajaira lo copió y lo pegó por un tema de cómo hacerlo, pero uno podría usar nada más el código. Después, si usted ya tiene el Revit, generar el presupuesto también es una cosa bastante ágil y rápida. Una cosa que es una gran ventaja es que uno haciéndolo de este medio no es que no vayan a pasar errores, pero se disminuye el error humano, digamos, ¿verdad? Porque si yo, como lo presentaba Yajaira ahí de colores, no puede poner hasta qué colores están, a estar seguro de que todos los elementos estén incluidos en el presupuesto y que no se le haya ido no poner ventanas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el factor humano, el error humano se disminuye porque todo se hace automatizado de programa a programa. Otra cosa que tiene, que ahí olvidé mencionar cuando estaba haciendo la explicación, por ejemplo, que son cosas que no permite, por ejemplo, Excel. Si yo tengo ya el presupuesto trabajado, ¿verdad? Y casi lo tengo completo, pero resulta que yo la varilla número 3 la compraba en 1.300 colones, ¿verdad? Pero el acero subió de precio y ya ahora no se consigue a no ser en 1.600 colones, digamos. Entonces yo busco una única línea donde esté el código de la varilla 3, ¿verdad? Entonces ya yo tengo el código, no sé si yo tengo, mi código es V3 y entonces la especificación es varilla número 3, corrugable, ¿verdad? Etcétera. Entonces yo solo llego y cambio ese monto y entonces le digo que ya esa varilla no cuesta 1.300, sino que cuesta 1.600 y él automáticamente todas las líneas que aparezcan en el presupuesto que se haya utilizado varilla número 3 me hace el cambio del precio. La siguiente, Carol. ¿En el país hay algún curso de capacitación para usar Presto? Nosotros, digamos, en este momento somos nosotros los que haríamos el curso, sí. Porque nosotros somos distribuidores. Entonces, para ser distribuidor, entre las cosas que a usted le solicitan es que usted puede tener la capacidad de dar un curso, digamos, para que la gente ahí aprenda. La siguiente dice, cuando se menciona que el modelo debe ser cuantificable, se refiere a que el modelo se debe diseñar de acuerdo a la realidad del proyecto, levantando en sitio movimientos de tierra, profundidad de cimentaciones, altura y espesor, etc. ¿A qué se refiere?
No, esto de que el modelo tiene que ser cuantificable es que, era lo que le mencionaba, digamos, dos modelos exactamente iguales, ¿verdad? Pero que si yo le puse, lo dividí por familias y tipos y todo esto, y a esto lo puse a punta de modelos genéricos, me va a sacar la cuantificación por elementos y me va a tirar una cuantificación global de una sola cosa y yo no voy a saber qué es qué. Entonces, obviamente, la idea es que sea lo más fiel a lo que se va a construir con sus cimentaciones y todo esto, ¿verdad? Porque si la cimentación es una profundidad de que yo la quiero de 1 metro, pero el modelo viene de 80, de ahí van a haber 20 centímetros que el programa no va a contar porque eso no es lo de él, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que me refiero con que sea un modelo saludable, de que sea, que esté modelado con estas buenas prácticas que dice las diferentes entes internacionales de BIM, ¿verdad? La siguiente pregunta es de don Eddie Gualdemar. ¿Tiene alguna opinión sobre el software de presupuesto S10 y qué diferencias existen con Presto? No conozco el S10 realmente, entonces no podría darle una opinión. Sí, no tenemos opinión con respecto a ese. Yo no lo he visto ni lo he usado. Y la última pregunta que tenemos es de don José Rodríguez. Si yo edito el diseño en Revit, ¿el presupuesto en Presto se corrige en automático? Ya sea que se agregue algún elemento, lo elimine o que cambie las dimensiones desde Revit. Sí permite actualizar. Sí, entonces sí se tendría que tener como claridad de cuáles fueron los cambios y entonces yo poder actualizar esas líneas en el presupuesto. Esas eran las consultas que teníamos hasta el momento. Queremos darle las gracias a todas las personas que participaron el día de hoy de la charla. Voy a colocarles acá una encuesta para que por favor antes de salir nos la llenen. Para nosotros es muy importante su opinión. Y muchísimas gracias a los ingenieros Yajaira Roque y Randy Ugarte por tan completa exposición el día de hoy. Tengan todos muy Sí, buenas tardes. ahí, perdón, rápidamente, es que en el chat decía cuál es el costo de la licencia. Eso es que viene por diferentes módulos. Entonces, son diferentes módulos que nosotros con mucho gusto les pasamos los precios y uno va armando el paquete dependiendo de los módulos que haya, porque está el presupuesto, está el plugin de Costit, está planificación y control y está el de ejecución. Entonces ahí como hay un mix, ¿verdad? Que uno puede tener o solo puede tener el base con el Costit. Pero si me pasan un correo, que yo ahí lo deje en el chat, con mucho gusto les podemos pasar ¿cómo se llama? Con mucho gusto les puedo pasar la información. Aquí en el chat estoy viendo un par de preguntas. ¿Cómo se exportan las fichas técnicas OLOI una vez terminado el presupuesto? Se pueden exportar, hay diferentes formatos de exportarlos. Y lo otro, que están ahí en el programa, lo otro es, esto permite hacer el cambio de moneda, sí se puede hacer el cambio de moneda. O sea, están todas ¿cómo se dice? El tipo de cambio de los diferentes países. Entonces, sí. Eddie, muchas gracias. Un saludo que nos saludes de Guatemala. Ahí, nada más. Ahí les dejé mi correo. Si me lo mandan, con mucho gusto les pasamos información. Y también, posiblemente, con todo esto del Viernes Negro que hace la gente de España y nosotros tratando de mover el software, habrá algún tipo de entrenamiento que incluye la licencia. Entonces, por lo menos un entrenamiento básico de 3 a 4 horas, ¿verdad? En varias sesiones para que puedan, que si lo obtienen, que puedan también ya empezar a usarlo desde el día 1 y que no desperdicien ese tiempo. Entonces, eso sería parte nuestra. Perfecto, muchísimas gracias, don Randy, por tan completa exposición el día de hoy y gracias a todos por participar. Buenas tardes. Sí, muchas gracias. Chao.